Listo. Les cuento que he hecho cuando conversamos sobre las bases de la psicología y la seguridad y salud en el trabajo, empezamos a buscar un poco de información y la verdad es que hay información abundante. Y como que la hora me va a quedar chica, así que lo que he tratado de hacer es darles mucha información, alcanzársela, pues entiendo que después les van a dar las presentaciones también. Y bueno, ahí he puesto todos los accesos a diferentes informaciones que les estoy alcanzando, pero muchas de ellas las voy a pasar rápidamente para que podamos ir conversando acerca de ellas. Quiero empezar con de dónde empezó la psicología de la seguridad y salud en el trabajo, dónde empezó la seguridad y salud en el trabajo, es de donde empieza todo. Y quisiera irme a un, a un autor, Liderazgo en Seguridad, de James y Raymond. Ustedes pueden encontrar también esa misma información en Control de Pérdidas del DNB, que inicialmente lo desarrolló Frank Bird. Y bueno, ¿qué dice ello? Qué dicen en esta información? Las primeras informaciones escritas sobre seguridad y salud en el trabajo, y nos llevan hasta el Código de Hammurabi. Estamos hablando de 2200 años antes de Cristo, donde el rey de Babilonia pues dijo: si es que alguien construye una casa y la casa se cae y como consecuencia de la caída de la casa el propietario muere, bueno, también se le quita la vida al constructor. Y si como consecuencia de la caída de la casa, el que muere es el hijo del dueño de la casa, el que va a pagar, digamos, las consecuencias va a ser el hijo del constructor, ¿no? Esa es alguna de las primeras informaciones que podemos encontrar. A mí me interesa mucho empezar hablando de las definiciones, y hay una definición que me gusta mucho sobre psicología de la seguridad. No siendo la única, hay varias definiciones, pero esta me llama especialmente la atención, sobre todo porque su autor se encuentra en la sala. Eh, Tenemos a Ricardo Vargas. Ricardo Vargas, gracias también por tu presencia. Ricardo Vargas nos dice que la psicología de la seguridad es la disciplina psicológica aplicada, cuyo objeto de estudio es el comportamiento humano en el trabajo frente a la exposición de riesgos, así como el desarrollo de diferentes acciones psicológicas preventivas, correctivas y promocionales para enfrentarlos. Como ven, es una definición bastante amplia. Sin embargo, también les cuento que existen otras definiciones. Ricardo propuso esta definición en el 2001. Gracias por habernosla compartido. Eh, bueno, en las primeras definiciones que podemos encontrar nos hablan sobre las cuestiones relativas a los accidentes laborales. Estamos hablando de seguridad laboral. Y la otra parte que nos hablan sobre las cuestiones relativas a trastornos, enfermedades y daños a la salud de diferente índole. Eh, y por ahí como que podemos encontrar agrupadas las definiciones en dos grandes grupos. Las definiciones referidas a la seguridad laboral o la psicología de la seguridad, que es aquella parte de la psicología que se ocupa del componente de la seguridad de la conducta humana. Eso nos lo mencionó Meliá en el año 99. Y bueno, hay otro grupo de definiciones, y bueno, acá estoy dando solamente un pequeño paso por las definiciones, pero por ejemplo, los que se refieren a la salud laboral, nos dicen que ese propósito de la salud, el propósito de la salud laboral es desarrollar, mantener y proporcionar la salud de los empleados directamente. En realidad, en general, el ámbito de la prevención las definiciones en el ámbito de la prevención se refieren a las enfermedades y a los accidentes laborales, facilitando entornos seguros y saludables. Hoy en día encontramos muchas definiciones, pero también un enfoque muy fuerte en psicología de la seguridad dirigido a lo que es el estrés, el contenido del trabajo, la calidad de vida y otros agrupan ambos temas, ¿no? Tanto la seguridad como la salud.
siendo la psicología del bienestar y la calidad en la vida en las organizaciones. Sin embargo, mucha de esta información, y como hoy día conversábamos en la mañana, mucha de esta información o esta forma de enfrentar la psicología de la seguridad está referida sobre todo a temas relacionados a los requisitos legales. Nos pide, por ejemplo, que hagamos las evaluaciones de riesgos psicosociales y de repente es por eso que nos enfocamos menos en lo que es uno de los principales aportes de la psicología y la seguridad, es que es trabajar sobre evitar enfermedades o accidentes de trabajo, que es una de las posturas, ¿no? Que también hay otra postura que la vamos a ver más adelante. Eso en cuanto a lo que son definiciones, como les digo, no hay abundantes definiciones, sin embargo, sí puedes encontrar varias definiciones y están enmarcadas en estos grupos, ¿no? Eh, Algunos de los primeros, ya en épocas modernas, eh, la primera referencia a los estudios de Hendrix, por ejemplo, él es uno de los primeros que habla sobre las consideraciones humanas en la psicología, perdón, en la seguridad y salud del trabajo. Él fue un ingeniero químico, perdón, mecánico, ingeniero mecánico que se abocó al estudio de los accidentes, ¿no? Hizo una importante publicación, una, eh, una publicación sobre la prevención de accidentes industriales, donde él encontró esta pirámide, ¿no? Que dice que por cada 300 accidentes eh, sin lesión, es decir, lo que hoy día llamaríamos incidentes, se produce un accidente grave o mortal. Fue alguno de los primeros y él hace también incluso un, eh, los accidentes los equipara a lo que son una de las teorías del dominó. En realidad, teorías del dominó hay varias que tienen ese enfoque, donde dice que si algo falla en la organización, eso hace que lo demás siga fallando, ¿no? Haciendo un efecto cascada, como el dominó. Cuando cae una ficha del dominó y van arrastrando el resto de fichas de dominó, siendo una de las más importantes y la que está directamente relacionada con la lesión, los actos y las condiciones inseguras para él, ¿no? Y como muchos de los que estamos acá sabemos que se asume que entre el 95, 92, 98, 99, incluso dicen algunos, de los, eh, de los eventos corresponden a lo que son los actos inseguros. Estamos hablando del ser humano. Entonces, ¿y quién se ocupa del ser humano? Somos nosotros los psicólogos. Luego salen otros estudios en el año 69. eh, Otro ingeniero mecánico, Frank Beer, hace estudios similares, donde también nos presenta algunas propuestas, ¿no? Él encuentra que cada 600 eventos que no produjeron daños, es decir, incidentes, ocasionan lesiones graves o la muerte. Y él escribió un libro muy famoso, Administración de Control de Pérdidas. Llámese hoy día DNB, ¿no? Porque él le vendió sus derechos a la DNB. Y bueno, él también hace digamos, hace un nuevo análisis de la teoría del dominó, pero también incide en el tema de las causas inmediatas, y las causas inmediatas están dadas por actos y condiciones subestándar, pero detrás de ellas hay algunas causas básicas que también están dadas por factores personales y factores de trabajo, ¿no? Siendo las más recurrentes los factores personales y los actos subestándares. Me voy un poco más allá y existen varios enfoques sobre seguridad y salud en el trabajo. Uno de ellos, y voy a llevarme un poco del libro de Seguridad Industrial y Salud de Ray Hadfield, donde él nos dice que los enfoques los divide en cuatro, ¿no? Y nos dice que el primer enfoque es el de ingeniería, es decir, que las personas, las empresas, las organizaciones tienden a buscar las soluciones a los accidentes en la ingeniería. Es decir, por ejemplo,
si alguien mete los dedos a la corriente eléctrica, pues por ahí tenemos un disyuntor o una llave, eh, una llave que permite que en un cuarentavo de segundo baje la palanca y no produzca una lesión en la persona, ¿no? O una guarda de seguridad, o un equipo hombre muerto, entre otras formas de atacar la seguridad desde una perspectiva de la ingeniería. Cuando las organizaciones empiezan a desarrollarse, encontramos que muchos de ellos no cumplen las normas, ¿no? Y a veces necesitamos empezar con la mano dura, como hoy día nos comentaba David sobre el caso que nos mostró esta mañana, ¿no? Eh, ¿A qué le llama este enfoque? ¿A qué le llaman la mano dura? Le llaman al enfoque coercitivo, ¿no? El enfoque donde si cometes algún error, tienes una sanción. El tercer enfoque al que se refiere es el enfoque analítico, es decir, el enfoque prácticamente el de la historia, ¿no? Si es que las personas tenemos algún error en el pasado o en el presente, un accidente, pero no queremos que este se vuelva a repetir, analizamos qué es lo que se ha pasado, qué es lo que ha pasado para que este no se vuelva a repetir. Estamos hablando del enfoque analítico. Y finalmente nos dice que el cuarto enfoque, y es el enfoque el que nosotros desarrollamos, es el enfoque psicológico, donde, por ejemplo, hay estrategias como la de colocar en las entradas de las empresas 300 días sin accidentes o hacer las campañas de concientización, entre otras, ¿no? Eso corresponde a lo que es el enfoque psicológico. Dentro, hablábamos un poco de algunos autores, algunos ingenieros que nos dieron luces sobre el comportamiento humano. Y luego entramos los psicólogos, hay muchos psicólogos que han trabajado este tema, y uno de los más reconocidos, Jen Rison, en el año 91, Jen Rison falleció este año, en el mes de febrero, si más no recuerdo, y muchas teorías partieron desde las explicaciones de Jen Rison. Jen Rison, eh, él se dedicaba a la investigación y al trabajo de seguridad en lo que es aviación, y él, a diferencia de la teoría del dominó, donde un evento provoca otro evento y así sucesivamente, haciendo las veces de los ladrillos del dominó que van cayendo una tras otro, él mencionaba otra estructura, ¿no? Otra forma de poder evaluar qué cosa podía pasar cuando hay un accidente. Y él decía que los accidentes son como unas pequeñas planchas que ya después, cuando que él genera esta teoría, le llaman la teoría del queso suizo, porque estas planchas tienen una serie de huecos, ¿no? Como que si fuera esos cuadraditos que vienen de los quesos, pero que los quesos suizos vienen con muchos agujeros. Bueno, él dice que si una energía atraviesa uno de los huequitos, es decir, hablando de que cada una de estas planchitas son las barreras para que no ocurran los eventos, si una energía atraviesa una de estas barreras, la siguiente barrera la va a detener. Y si no, va a atravesarla, pero la siguiente la va a detener, y así sucesivamente. Sin embargo, cuando estos eventos están que ocurran una y otra vez, va a haber un momento en que, por decir así, se van a alinear las estrellas y va a pasar por todos los agujeritos, ¿no? Entonces, y todos se van a alinear. En el momento que se alinean, esa trayectoria hace que ocurran los accidentes. Y esa es la razón por la que él asume que nosotros podemos cometer muchos errores y no tener accidentes, pero va a llegar el momento en que uno de esos errores va a ser que todas estos orificios en el sistema coincidan y se provoque el accidente. Y es así que a partir de esta teoría, eh, perdón, es a partir de esta teoría eh, a la que él llamó bueno, el error humano, y el que dicen en definitiva el error humano.
En definitiva, lo que nos dice el error humano es que todas las personas estamos propensos a cometer errores y que las organizaciones, eh, en lugar de estar generando super procedimientos, lo que deberían hacer que sus procedimientos tengan las formas para que las personas no cometamos errores. Y bueno, él decía que el error humano se podía dar por acciones no deliberadas, eh, a las que les podría llamar el desliz, el lapsus o una equivocación, o las acciones deliberadas, perdón, equivocación o infracción, ¿no? Entonces, eh, donde había que trabajar más, pues es en las acciones no deliberadas, ¿no? Es decir, trabajar en las personas que quieren trabajar con seguridad, pero por alguna razón cometen errores. Sin embargo, en estas personas que, digamos así, que se equivocan, pero de forma deliberada, más bien ahí hay que trabajar en lo que son las infracciones, dar las sanciones o simplemente que ya no trabaje con nosotros probablemente. Basándose en esta forma de pensar en los accidentes, desde una mirada desde la psicología, es que una institución tan grande como la BH Billington, la BHP Billington, eh, desarrolla una, una forma de evaluar los accidentes, una forma distinta, porque, como le decía, control de pérdidas de Franbier, Hendrich, y ha seguido evolucionando, es una forma de verlo, que viene siendo utilizada todavía y que en el Perú, por ejemplo, en el Reglamento de Seguridad Minera, hace mención de esta estructura. Sin embargo, hay otras formas de hacer el análisis, como la metodología ICANN, ¿no? Que es muy utilizada, por ejemplo, en el sector minero. La metodología ICANN nace justamente de la teoría de Rizzo, ¿no? Eh, por otro lado, también tenemos una teoría, la teoría tricondicional de la seguridad, que la verdad es que si la escucho, muchas veces viene siendo mal descrita, a lo que pensó o a lo que piensa José Luis Meliá. José Luis Meliá nos dice que las personas, o perdón, para que una empresa pueda trabajar de forma segura, tiene que cumplir con tres condiciones. Básicamente, él nos dice eso, tiene que cumplir con tres condiciones. Poder trabajar con seguridad, saber trabajar con seguridad y finalmente querer trabajar con seguridad. ¿Dónde se suscita el mayor error que he encontrado? Es en el poder trabajar con seguridad. Incluso algunos dicen, si una persona no puede trabajar con seguridad, se le ayuda. Pero no, a eso no se refería Meliá. Meliá decía o dice que para que tú puedas trabajar con seguridad, las organizaciones tienen que darte ambientes de trabajo seguro. ¿Y a qué se refiere con un ambiente de trabajo seguro? Es decir, instalaciones correctamente diseñadas, los CPPs adecuados, procedimientos eh, para trabajar de forma segura. Entonces, todo esto tiene que dártelo la organización. Si la organización te entrega todo esto, entonces tú vas a poder trabajar con seguridad. El segundo elemento es, la empresa también tiene que darte los conocimientos, por ejemplo, de cuáles son los riesgos, cómo atacar los riesgos. Todos estos conocimientos tiene que darte la organización. Y finalmente, somos nosotros, ¿no? Los que trabajamos ahí, tenemos que querer trabajar de forma segura. Y para eso tenemos nuestras actitudes, ¿no? Una actitud positiva hacia la seguridad. Básicamente de eso nos habla José Luis Media en la teoría tricondicional de la seguridad. Esta publicación, bueno, la sacó en el 2007. Sin embargo, también hay en internet algunas referencias a esta metodología o a esta forma de análisis en lo que es seguridad basada en el comportamiento, que también lo publicó José Luis Meliá y que se encuentra en las redes sociales, que lo puedes encontrar en internet. Asimismo, encontramos
un gran aporte de la psicología, la que más ha calado de repente en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, es la seguridad basada en el comportamiento. Y la seguridad basada en el comportamiento tiene sus inicios con, con Skinner, ¿no? Y su libro Ciencia y Conducta Humana. De ahí es que nacen muchas formas de analizar la seguridad y manejar la seguridad, ¿no? Hacer programas de seguridad basadas en esta forma, que es la forma conductual, ¿no? Que es una de las tantas, ¿no? También no es la única a trabajar de la forma conductual. Eh, pero bueno, siendo la primera y la más llamada, la más nombrada, tenemos, por ejemplo, a Scott Keller, que es una de las personas a las que se le alude el nombre de seguridad basada en el comportamiento, y José Luis Meliá, que es a quien estaba haciendo referencia hace un momento, que ellos nos dan 7 principios para poder desarrollar una seguridad basada en el comportamiento. Y si leemos, pues estos principios tienen mucho que ver con los programas de psicología conductual de los que nos habla B.F. Skinner. Y bueno, por otro lado también tenemos a Ricardo Montero, él es ingeniero industrial cubano, que ha hecho muchos estudios en lo que es el comportamiento humano, y él también tiene una visión similar, pero no siendo igual, sobre la forma de trabajar la seguridad y salud en el trabajo. Ambos publican los 7 principios de seguridad basada en el comportamiento, que ahí se los comparto, y ahí también tienen algunos libros que tienen de referencia para poder eh, revisar con mayor detenimiento estas formas de trabajo, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho trabajar el SDC desde la metodología de economía de fichas, ¿no? Otra institución que trabajó seguridad basada en el comportamiento desde la mirada de la empresa DuPont. DuPont desarrolló también un programa muy conocido desde, eh, desde hace mucho tiempo. Al programa le llamó Stop, ¿no? Decida, deténgase, observe, se piense y actúe. Y la verdad es que muchas de las empresas por las que hemos tenido el gusto de pasar, de trabajar, lo han utilizado. Y hoy día ha ido evolucionando, ¿no? Las empresas ya hoy día han ido teniendo sus propios diseños y teniendo como base este modelo, ¿no? El modelo Stop. Eh, y luego tenemos a a otras formas de analizar también la seguridad. Y uno de los principales objetivos, y dicho sea en el paso, en el Perú, los reglamentos de seguridad nos llevan a que uno de los principales objetivos de la seguridad es generar cultura de seguridad. Y acá encontramos varias culturas, varias teorías, ¿no? Y que me voy a hacer referencia rápidamente a algunas, como la teoría de las dimensiones culturales, donde nos hace la semejanza de una cebolla, ¿no? Donde la parte más profunda de toda organización es la cultura, y luego vienen los discursos, rituales, los héroes internos, y finalmente lo que podemos ver, ¿no? Que lo que podemos ver son los símbolos. Es decir, qué cosa podemos ver físicamente en las organizaciones, y ellos cuando te hacen un estudio te lo hacen en 6 dimensiones. Ahí les dejo la referencia bibliográfica para que alguien tiene a bien revisarlas, ahí las va a poder encontrar. Otra forma de analizarla es desde la perspectiva de Chen. Chen nos dice que la cultura de seguridad también se encuentra en una pirámide, la asemeja a una pirámide, ¿no? Donde la base son los supuestos básicos, es decir, creencias, pensamientos, sentimientos. Luego están los valores adoptados, es decir, las estrategias, metas, filosofía que hace la cultura. Y finalmente,
En la cúspide podemos encontrar los símbolos, es decir, en esta cúspide que lo que se puede ver son aspectos culturales, procesos y herramientas a los que va a llamar artefactos. Este de aquí, el modelo de las oleadas de Huxon, también es bastante conocido, donde nos dice que cuando una organización donde se produce gran cantidad el mayor número de incidentes, es una organización que todavía se encuentra trabajando está en la etapa de desarrollo de ingeniería, equipos, seguridad, conformidad. Cuando ya empiezan a bajar los accidentes, es porque ya se encuentra en una etapa de integración, certificación, evaluación de riesgos, capacitación. Sin embargo, cuando más se acerca al cero accidentes, eh, es porque esta empresa o esta organización ya empezó a trabajar en lo que es liderazgo, actitudes, responsabilidad, la prevención de riesgos laborales, el valor acuñado. Básicamente está trabajando en el comportamiento humano. Otro modelo bastante conocido es el modelo de Parker, donde hace la semejanza a una escalera, ¿no? Donde va desde las empresas que se encuentran todavía en un estadio patológico, las empresas que se encuentran en un estadio reactivo, reaccionan, los calculadores, proactivos y generativos. Voy a correr un poco, igual les voy a dejar la presentación para que tengan ahí las referencias y que ustedes puedan buscarlas ya con mayor detenimiento. Una de las que más, digamos, más alineado a ella me siento es a la curva de Bradley, desarrollada por DuPont. Le pusieron Bradley ahí en honor a uno de los del equipo de DuPont, que era, dice, que es el más entusiasta de todos, y en su honor le pusieron la curva de Bradley, ¿no? Donde él dice que la cultura de seguridad se encuentra en ciertos estadios, ¿no? Y el primer estadio donde mayor cantidad de accidentes realmente hay es las organizaciones que están en una etapa reactiva, donde trabajan por instinto. Luego vienen aquellas que se encuentran en un estadio dependiente, es decir, que necesitan de cierta supervisión para poder hacer el trabajo con seguridad. Luego viene la independiente, es decir, yo me cuido por mi autoestima, me cuido, somos autónomos y yo me cuido. Sin embargo, el estadio final es cuando me acerco más a este cero, del que muchos hablan, muchas organizaciones hablan como meta, el cero accidentes. eh, Estamos hablando del modelo del estadio interdependiente, donde yo me cuido, pero también te cuido, ¿no? Y muchos tienen ese lema de yo te cuido, tú me cuidas. Eh, y particularmente es un modelo que a mí me satisface dentro de la organización. Existen muchas formas de evaluar la cultura de seguridad. Bueno, ese es uno de los modelos, una de las formas de evaluar. Una de las formas cuantitativas es que tenemos el NOSAC 50, que tiene dos grupos, y estos dos grupos está dividido en 7 dimensiones que pueden ser evaluadas, ¿no? Ahí igual también se las dejo. Sin embargo, tenemos que tener claro, y temprano también Rafael un poco que nos hablaba sobre eh, muchos psicólogos estamos muy familiarizados con la evaluación psicológica, pero no debe quedar solamente en la parte cuantitativa, ¿no? Sino también debemos ir a la parte cualitativa de por qué salen estos resultados. Y para ello tenemos dos magníficas herramientas, ¿no? Los focus groups y las entrevistas, no siendo las únicas, por supuesto. También hay otras técnicas que podemos usar, pero bueno, son las más utilizadas para lo que son estos enfoques de evaluación. Eh, en, lo que, en lo que se refiere a la cultura de seguridad, Brackley trabajó mucho, en la curva de Brackley se trabajó mucho pensando dentro de la organización. Sin embargo, si leemos un poco sobre control de pérdidas, eh, en control de pérdidas
se trabaja 20 elementos, siendo el 20º elemento la seguridad trabajada desde eh, fuera del trabajo. Dicho de otra manera, podemos estar hablando de la seguridad en tu comunidad, en tu familia. Hay otro grupo de definiciones que al principio de repente no las hemos mencionado, pero estas definiciones también se enfocan a temas de seguridad en el deporte, seguridad en la familia, seguridad en los niños, en los colegios y un sinfín. Eh, y muchas veces no nos olvidamos de ese aspecto de la seguridad. Y por eso es que quisiera plantearles también la posibilidad de que piensen que esta curva de Bradley debería ir más allá del cero, ¿no? Si hablamos de un cero, entonces podemos ir más allá de un cero. Es decir, no solamente pensar en que la seguridad se lleva dentro de la organización hasta un cero, sino también puede ir más allá, llevarlo a la familia, llevarlo a la comunidad e incluso a tu sociedad. Estamos hablando de tu país. Eh, si seguimos hablando, viendo algunas opciones de investigaciones que se han venido haciendo, encontramos a Larry Wilson. Larry Wilson desarrolló un programa que también es bastante mencionado y utilizado, es el Safe Start. Safe Start en el año 98 hizo un estudio sobre 20.000 casos donde se les mandó unos cuestionarios a las personas y estos cuestionarios hacían ver cómo se habían accidentado las personas, cómo habían ocurrido estos accidentes y estamos hablando de accidentes comunes del día a día, de repente que alguien se tropezó, se cayó, no accidentes necesariamente de alto riesgo. Entonces él encontró que las personas cuando se accidentaban se encontraban en 4 estados, básicamente, ¿no? De todos los estados que se podrían encontrar, básicamente hubo una concordancia en estos 20.000 casos de que las personas se encontraban en ciertos estados mentales, a los que le llamó prisa, frustración, fatiga y complacencia. Esos estados mentales te llevan a cometer errores a los que les llamó errores críticos. Esos errores los llamó ojos no en la tarea, mente no en la tarea, colocarse en la línea de fuego o perder el equilibrio, tracción o el agarre. Y ellos nos producen los accidentes. Y él también nos dice sobre quién hay que trabajar. Hay que trabajar sobre las personas que tienen comportamientos arriesgados, siendo que los comportamientos arriesgados se pueden dar de 3 tipos. El primero de ellos es el comportamiento consciente, o sea, personas que conscientemente se arriesgan. Y es más, las marqué en rojo ahí para recordarles que con estas personas básicamente no trabajamos, ¿no? No las invitamos a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta el peligro. Ahí, de repente todavía no llegan a la etapa, la parte frontal del cerebro se termina de consolidar a los 22 años y si no tienes bien consolidada esta parte de tu cerebro, probablemente te guste la aventura y te guste estar eh, 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 trabajar constantemente con el riesgo ahí y enfrentar. Con estas personas no trabajamos, es por eso que incluso te piden que o algunas empresas te piden que las personas sean mayores de 22 años, tomando este caso. Bueno, y otras personas porque la vida, digamos, el condicionamiento los ha llevado a trabajar de forma, utilizar comportamientos conscientemente inadecuados. Doctor, ¿Sobre quiénes sí trabajamos? Sobre aquellos que tienen comportamientos habitualmente arriesgados, pero sin querer, por decir así, no quería hacerlo, pero lo hice, ¿no? Pero lo hacen continuamente. O doctor, aquellas que, sí, discúlpeme que le interrumpa. Están indicando que no está pasando los PPTs. Se quedó en la misma página de curva de Bradley. en la curva de Bradley me he quedado. A ver, lo voy a cerrar y lo voy a volver a levantar. Listo. ¿Qué tal ahí?
Estoy comportamiento arriesgado como título, No, ¿sí? sigue en la misma, en el mismo PPP de curva de Batrelli. Mm, como que ahí ya un tema técnico va a escapar de mis manos ahí, pero vamos a volver a intentar. Eh, a ver, regálenme unos segunditos, vamos Mm, a cerrarlo. Parece que no dejó de compartir, sigue en la misma, en el mismo PPT. A ver, voy a marcar cómo dejar de compartir, ¿sí? Dejé de compartir en este momento y voy a volver a compartir. ¿Conforme? ¿Para qué tal? Sí, ahora sí. Bien, estamos en Safe Start y voy a continuar con... Hasta aquí hemos hablado básicamente de que las empresas tienen enfoques dirigidos a evitar que las personas se enfermen, a evitar que las personas se accidenten, ¿sí? Pero vamos a hablar ahora de un enfoque distinto. El enfoque temprano nos hablaban de Marisa Salanova, y bueno, es un enfoque que ella trabajó bastante. Un enfoque distinto, la psicología positiva. ¿De dónde sale la psicología positiva? Bueno, podemos pensar en forma tradicional, es decir, trabajar para no accidentarnos, o la psicología positiva, utilizando trabajar para promocionar la seguridad. En lugar de trabajar en no accidentarnos, ahora vamos a trabajar en promocionar la seguridad. Entonces, básicamente a eso se enfoca la psicología positiva. Y bueno, ya no voy a mencionar mucho esta parte de acá sobre las empresas saludables o el modelo de las organizaciones saludables de las que trabajó Marisa Salanova en el 2008 y actualmente sigue trabajando sobre el tema, porque la doctora Blanco ya nos habló, nos ilustró bastante esta mañana sobre el tema, ¿no? Pero vamos a pasar esta lámina para poder abarcar mayor cantidad de temas. Y también para el tema de la seguridad trabajamos mucho con lo que es el aprendizaje, la enseñanza, en cómo llegar a las personas. Y en esto nos ayuda mucho el, el enfoque de la andragogía. Para los que no ubican la palabra andragogía, si hablamos de pedagogía, es enseñar a niños. La andragogía es enseñar a adultos. Malcolm Krauss, él nos habla de cómo enseñar a los adultos y cómo aprenden los adultos. Si bien es cierto, él no es un psicólogo de seguridad, es un educador que se dedicó a ver cómo aprenden los adultos, ¿no? Eh, y por ahí me puedo agenciar de la pirámide Kobe Bryant, que nos dice que las personas aprenden escuchando 5% y ahí va aumentando, ¿no? Leyendo, ver y escuchar, demostrar, argumentar, pero aquel que enseña a otras personas aprende el 90%. Eh, Luego tenemos a John Dewey. John Dewey nos habla sobre el aprendizaje experiencial, la mejor forma de enseñar es a través del aprendizaje. Y es una metodología que muchos vienen utilizando, ¿no? Llámese desde la lúdica, desde la gamificación o desde la propia aprendizaje experiencial. Por ejemplo, tenemos ahí algunas formas de enseñar, simuladores, el FILC 66, lecturas comentadas, lúdica, dramatización, el storytelling, uso de dinámicas, títeres, proyección, los team building, entre otras formas que se pueden utilizar para enseñar. Es una forma de enseñar que tiene también sus costos. Hay que entrenar personas para que enseñen de esta manera y se usan tiempos para enseñar de esta manera, pero también hay que preparar materiales, que muchas veces los materiales no están en el mercado, ¿no? Y hay que agenciarse, hay que fabricar estos materiales y corresponden a horas hombres, pero es una inversión que yo la vengo utilizando y que
una forma de enseñanza que yo la vengo utilizando y sinceramente da muy buenos resultados, ¿no? Las personas se acuerdan, su índice de recordación de de lo que aprendieron es mucho más alto. Ya hay tesis al respecto sobre estos temas, investigaciones abundantes sobre estos temas. Sí que la forma de aprendizaje está bastante sustentada. Actualmente, cuando hablamos de enfoques en seguridad, muchas de las organizaciones nos piden que trabajemos nos dan dos tareas. Una de ellas es trabajar en las actitudes de los trabajadores. Pero ¿qué cosa es esto de las actitudes, no? En realidad, trabajar en las actitudes es eh, trabajar eh, en tres elementos. Las actitudes tienen tres elementos. El enfoque con la parte cognitiva, ¿verdad? Es decir, si hablo de cognitivo, y para esto me voy a, respaldar en un estudio que tuve la oportunidad de publicar en el 2014. Y en esta metodología lo que utilizamos fue en la parte cognitiva el aprendizaje, es decir, conocimiento. ¿Qué tanto conoce el trabajador sobre lo que le estoy pidiendo hacer? Digamos, si voy a hacer un izaje de cargas, ¿qué tanto sé de cuáles son los procedimientos de izaje de cargas? El segundo elemento de las actitudes es el elemento afectivo, es decir, qué tan comprometido yo me encuentro del cómo voy a hacer el trabajo, mi compromiso con la seguridad, en otras palabras. Y finalmente el enfoque comportamental, es decir, cómo actúo, porque tener mucho conocimiento, puedo estar muy comprometido, pero finalmente mi conducta ser algo diferente. De repente porque no tengo el hábito, de repente porque todavía no, no tengo la práctica, y bueno, si es que no lo tengo, voy a errar. Y finalmente a nosotros nos miden por comportamientos. Es más, nos llaman a los psicólogos por comportamientos. Y después de fondo encontramos otros temas sobre los que hay que trabajar. En otras palabras, las actitudes es la actitud, la forma de que la persona se dirige ejecuta una forma de trabajar. Eh, si me voy a otro ejemplo, tengo una persona que se pone un cinturón de seguridad, primero lo que tiene que saber es cómo ponerse el cinturón de seguridad. Segundo, es que así no esté el policía, se pone el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque sí está comprometido con la seguridad. Y finalmente, ¿por qué me lo pongo? Porque ya me hice un hábito. Por eso es que no me voy a olvidar. Y si lo hago bien y siento que lo estoy haciendo bien, eso hará que yo mismo me autopremie y eso se va a llamar retroalimentación, lo que me va a generar conductas permanentemente seguras. Eh, otro elemento que siempre nos piden en seguridad es eh, trabajar la percepción del riesgo de nuestros compañeros. ¿Qué tanto perciben el riesgo? ¿Y qué cosa es esto de la percepción de riesgo, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos algunas diferencias, ¿no? De cómo se percibe el riesgo. Tenemos la foto de una persona que trabajando se enfrenta a un riesgo, y hay otra persona que sin afán de criticarlos, pero le gusta enfrentar estos riesgos, ¿no? Entonces, son dos formas diferentes. Uno enfrenta el riesgo porque no tiene opción, es su forma de trabajo, y para trabajar tiene que enfrentar el riesgo, y el otro lo enfrenta porque es su forma de divertirse. En el trabajo, nuestro día a día, si me voy a una planta industrial, sabemos que está llena de riesgos, pero tengo que enfrentar perdón, está llena de peligros y tengo que enfrentar los riesgos, ¿no? Para poder ejecutar mi trabajo. Y para eso voy a calcularlos, pues, seguramente. Eh, bueno, como les decía, voy a saltear algunas láminas para poder llegar a tiempo. Peligro, bueno, ¿qué cosa es el riesgo? Es la probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños en las personas. Existe el riesgo puro y el riesgo especulativo.
siendo el puro en el que voy a trabajar como seguridad, como psicólogo. El riesgo especulativo habla de repente una apuesta, donde tengo la posibilidad de perder o de ganar. En el riesgo puro no hay posibilidad de ganar, hay la posibilidad de perder. Entonces, cuando hablamos de riesgo puro es la posibilidad de accidentar. Siempre voy a tener esa posibilidad de perder. Y sobre eso es lo que voy a trabajar. Y si hablamos de percepción de riesgo, ¿qué cosa es la percepción? Es el conjunto de procesos y actividades relacionadas con la estimulación y el alcance de que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y y nuestros propios estados internos. Entonces, si juntamos esos dos, la percepción del riesgo es la forma en que los trabajadores identifican, evalúan y reaccionan ante posibles peligros o amenazas en su entorno laboral. En realidad, la percepción es es subjetiva, pero influye directamente en el comportamiento y la adopción de medidas preventivas. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y por ahí nos vamos a amparar en Mary Douglas, que nos dice que hay una diferencia entre el riesgo percibido y el riesgo real. Siendo el riesgo percibido de que yo como trabajador percibo un tipo de riesgo, qué tan, qué tan elevado es mi evaluación del riesgo, si es en un riesgo alto, medio o bajo. Entonces, el riesgo que yo percibo es el riesgo percibido es el de la población expuesta, es decir, mío como trabajador. Y el riesgo real es aquella que determinan los expertos. Es decir, en otras palabras, podría ser el riesgo de los expertos, el riesgo que se evaluaba en el IPC de línea base, por ejemplo, ¿no? Y el riesgo percibido vendría a ser un riesgo que está evaluado en mi IPC continuo, por ejemplo. Y tenemos algunas formas de cómo, bueno, aquí algunos modelos de lo que podría ocurrir en el riesgo cuando no coinciden, ¿no? Por ejemplo, que las personas o los trabajadores perciban que el riesgo es alto cuando en realidad lo que han evaluado los expertos es que es bajo. Otra opción es que el riesgo que perciben los trabajadores sea bajo, pero lo que ha evaluado el experto es alto. Siguiente opción es que el riesgo de los trabajadores que ellos han percibido sea alto, pero en realidad sí sea el alto el que han percibido, ¿no? Entonces ahí hay una concordancia. Igual que puede haber una concordancia en el riesgo medio. Y bueno, para, para finalizar la, antes de que me hagan algunas consultas, eh, quisiera cerrar con un comentario de Scott Keller en su libro Manual de la Psicología y la Seguridad, donde él nos plantea que, en realidad, quisiera hacer un comentario antes de esto, se ve que hay muchas opciones en lo que es la psicología y la seguridad y salud en el trabajo, opciones laborales. Y existe siempre la posibilidad de que algunos intervengamos en psicología de la seguridad y salud en el trabajo como un campo laboral, pero que todavía no tengamos la solvencia académica en el tema y podamos estar entrando y a ver qué hacemos y de repente algo que nos ha resultado en un colegio, algo que nos ha resultado eh, de repente donde tengamos una intuición de que algo nos puede salir bien, lo hagamos sin obtener resultados, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Scott Keller? Él nos plantea que muchas intervenciones en seguridad fracasan. ¿Y por qué fracasan? Se basan en la intuición o sencillamente en el sentido común, en vez de hacerlo en base en la ciencia. Es por eso que eventos como este son importantes porque nos muestran qué cosa hay, qué cosa ya se estudió y sobre qué cosa tenemos que trabajar y seguir estudiando seguramente. Pero si queremos entrar al mundo de la seguridad, no nos basemos en
intuiciones, sino en la ciencia. Hagamos investigación y si algo creemos que nos está saliendo bien, analicémoslo, estudiémoslo eh, y publiquemos y difundámoslo como lo estamos difundiendo el día de hoy para que más personas se puedan nutrir de ellos. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Rogel Martínez. Pertenezco a soy presidente de la Asociación Peruana de Psicología y la Seguridad y Salud en el Trabajo, también miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio de Psicólogos. Soy gerente general de Ingeniería y Conducta y les dejo ahí mis datos. Cualquier cosita, estoy a sus órdenes. Si hubiera alguna consulta, encantado.